Es cierto de que el sistema inmunológico, al tratar de defenderse contra la infección por los microorganismos, para este caso las bacterias, es el causante de diferentes alteraciones que van a ser incómodas para el paciente. También hay acciones propias de la bacteria, para este caso, que van a ser perjudiciales para el organismo, para el huésped. Entonces hablemos de las acciones patógenas de las bacterias. En esta imagen podemos observar diferentes mecanismos por los cuales las toxinas, que entendamos toxina como sinónimo de veneno, pues son compuestos químicos que generan, o la presencia de los mismos genera alteración en el funcionamiento correcto celular, en nuestras células. O sea, nuestras células no trabajan de manera adecuada porque estos están bloqueando, o su presencia afecta el correcto funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de la toxina de Corynebacterium diphtheriae, que es una toxina AB, vemos que en este caso el elemento B, manejémoslo así, el elemento B de la toxina es el que permite la entrada del elemento A hacia el interior de la célula. Y el asunto es que la presencia de este elemento A en el interior de la célula inactiva ciertos factores que tienen que ver con la síntesis proteica y la correcta transducción de la información genética. Ok, entonces la presencia de este elemento A de la toxina difterica evita entonces que se haga la síntesis por parte de los ribosomas, y entonces se produce la muerte de la célula porque no se puede hacer la síntesis proteica. En el caso de la B, lo que vemos es que Vibrio cholerae con su toxina, la toxina del cólera, vemos que igual el elemento B sirve para que se pueda fusionar la toxina a la célula, y el elemento A, lo que vemos es que en este caso la presencia de este elemento en el interior de la célula genera una hiperactividad, o sea, un aumento en la actividad, en este caso del AMP cíclico, y esto a su vez genera entonces la liberación de los electrolitos desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, pues lo que conlleva pues obviamente a su vez a la salida del agua, a la pérdida de nutrientes y a la no absorción. Entonces ahí se produce la diarrea. En el caso C, vemos como la tetanoplasmina de Clostridium tetani lo que hace es afectar la transmisión neuromuscular de manera correcta. En el caso es que la tetanoplasmina se une como ligando a los receptores de inhibición de la estimulación. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando vienen los neurotransmisores estimuladores, eh, pues se pasa el impulso, pero en el caso del transmisor inhibitorio es el que pues detiene ese impulso. Pero cuando están bloqueados por la tetanoplasmina, porque funciona como el ligando complementario hacia el receptor, entonces pues se inhibe la capacidad de inhibir el impulso. Entonces la neurona, en este caso es una neurona motora, pues está unida al tejido muscular, entonces mantiene el estímulo sobre el músculo, generando entonces la tetania muscular, generando que el músculo se mantenga contraído, y eso obviamente pues produce dolor. En el caso de Clostridium botulinum, pues funciona más o menos igual. En este caso, la bacteria botulínica pues se une hacia los espacios en donde debería de liberarse un neurotransmisor y entonces poder producir la estimulación.
pero en este caso, como bloquea los sitios por los cuales debería de salir el neurotransmisor para tener contacto con la fibra muscular, entonces la fibra muscular pues no recibe la estimulación. Entonces se inhibe la estimulación que debería de estarse recibiendo por parte de la neurona. Entonces vemos cómo las toxinas que pueden producir las bacterias, porque en este caso todas las que ustedes han visto, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Vibrio cholerae y Corynebacterium diphtheriae son bacterias. Entonces, ustedes pueden ver pues ahí la cuestión de cómo las toxinas, o sea, cómo estas sustancias químicas producidas por las bacterias constituyen para nosotros elementos tóxicos, veneno, elementos nocivos, porque afectan el correcto funcionamiento de nuestras células. Si hacen un poquito de memoria, cuando hablábamos de las paredes celulares gram negativas y gram positivas, hablábamos que la gram negativa, en la parte de su membrana externa, presenta los lipopolisacáridos, y hablábamos que el lipopolisacárido funcionaba como una endotoxina, es decir, el lípido A presente en el lipopolisacárido es una endotoxina, funciona como una sustancia que tiene la presencia de la misma, genera alteraciones en el correcto funcionamiento de nuestras células. Entonces, aparte de obviamente activar el sistema inmune innato con la producción de la fiebre, también produce una disminución en el número de leucocitos al principio, eso es una leucopenia, y después cuando ya pues el sistema inmune inicia de manera agresiva la defensa al ver los efectos que se están produciendo, el daño que está causando la bacteria, pues se produce la leucocitosis, que es la elevación de los leucocitos por encima de 10.000 por milímetro cúbico. Se da la activación del complemento en busca de la destrucción del microorganismo invasor. Se produce una trombocitopenia, que se refiere a una disminución del número de plaquetas. Estamos hablando que están por debajo de los 150.000 por milímetro cúbico, con una coagulación intravascular diseminada, que se refiere a que se producen coágulos en el interior de los vasos sanguíneos, y de manera diseminada se refiere a que se encuentra por toda la circulación estos coágulos. La disminución de la circulación periférica y de la perfusión a los órganos principales, lo que quiere decir que hay una pobre oxigenación y un pobre abastecimiento de nutrientes porque no se está llevando a cabo la correcta circulación hacia las partes más alejadas de nuestro cuerpo o más periféricas, pues. El shock, que es pues un colapso del sistema bueno, puede ser cardiovascular o pulmonar, y pues obviamente se refiere a un déficit en la correcta oxigenación de los órganos, que conlleva a la muerte y la muerte misma. En el lado izquierdo ven una representación de todas las acciones que puede producir, en este caso, la presencia del lipopolisacárido. Hablábamos sobre los efectos que genera sobre los polimorfonucleares con la presencia de la leucopenia y después la leucocitosis, o sea, la alteración en el número de los mismos. También pues tiene que ver con la afectación al hígado y la producción de hipoglucemia, que se refiere a la disminución del valor de glucosa en sangre. En este caso anda por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, lo que también pues produce que se liberen proteínas de fase aguda que conllevan a la fiebre. Eh, Tiene que ver también, como ya hablábamos, con la formación de coagulación intravascular diseminada, y esto también puede producir trombosis, y hay una disminución en el número de las plaquetas o trombocitopenia. Se da la liberación de la IgE, que pues lo que hace es estimular a los mastocitos. Pues a su vez los mastocitos, que tienen esa función, ante la presencia de la IgE, liberan mediadores químicos para atacar o defenderse de lo que está afectándose.
Por ejemplo, liberan histamina y entre otros químicos, pero todo eso lleva a el aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad vascular a su vez podría afectar la parte de las plaquetas porque eso permite que las plaquetas pasen del medio intracelular hacia el medio extracelular. Pero por otra parte también el lipopolisacárido afecta a las células endoteliales y eh, pues obviamente las células endoteliales son las células que forman la pared de los vasos sanguíneos. Entonces al afectarlas pues también se aumenta la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular pues obviamente va a producir hipotensión. Esa hipotensión pues va a llevar al shock. Que por otro lado pues se llega también al shock a través de la activación del complemento. Y esa acción masiva del sistema inmunológico pues es lo que llevaría al shock y posteriormente a la muerte al paciente. En todo esto también obviamente como parte de la activación del sistema inmunológico por parte del lipopolisacárido, pues se han dado la activación de interferones, de interleucinas y toda una serie de cóctel químico en busca de la destrucción del agente que está causando daño en nuestro cuerpo. Entonces al final podemos ver como una toxina, o sea, la presencia de un elemento químico producido por una bacteria o presente en una bacteria, como en este caso el polisacárido está presente en la membrana externa de la bacteria, puede desencadenar una serie de fenómenos eh, bioquímicos que producen entonces toda la sintomatología. Y es parte de lo que hablábamos desde el principio de esta clase, y es de que no es todo el tiempo en sí que la presencia física, mecánica de la bacteria sobre nuestro cuerpo es lo que produce la patología, sino que pueden ser las acciones mismas del sistema inmunológico contra la presencia de la bacteria. Una situación muy interesante por parte de las bacterias es su capacidad para poder compartir información genética que pueda representar un salto evolutivo o pueda representar una ventaja selectiva. Entonces, vamos a hablar sobre estos mecanismos de intercambio genético. A pesar del hecho de que las bacterias se reproducen en forma exclusiva por medios asexuales como la fisión binaria, es común que compartan información dentro y entre especies relacionadas y que esto ocurre al menos por tres vías o maneras diferentes. Entonces, estas vías son la transformación, la transducción y la conjugación. Entonces, la transferencia unidireccional de DNA de un donador a un receptor añade lo que vamos a denominar un exogenote y el cromosoma propio de la bacteria, el que ya estaba originalmente, se va a llamar endogenote. Ahora, esta transferencia de información genética va a conferir alguna especie de, de ventaja uh, para la bacteria receptora. Entonces, de esta manera es como los microorganismos incluso pueden compartir plásmidos o información genética que les confiera, por ejemplo, la resistencia a un antimicrobiano. Entonces, eso quiere decir que eh, este exogenote va a poderle permitir alguna ventaja a la bacteria. Entonces, pero si este pues no presentara una ventaja realmente, sino que al contrario, la incorporación de este exogenote puede generar algún problema, en términos generales podríamos llamarlo una mutación negativa a la bacteria, pues esta con el tiempo va a desaparecer. No así, si la verdad es que genera una ventaja selectiva, entonces pues se va a mantener en la progenie bacteriana. Pero ¿en qué consisten cada uno de ellos? Bueno, en el caso de la transformación,
lo que tenemos y que está mediado en cuanto a los genes cromosómicos, porque lo que ustedes pueden ver acá en la imagen, vamos a marcarlo, lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen en el primer momento de la transformación es que pues una bacteria muere y su material genético es dividido. Entonces quedan genes o segmentos de información genética quedan en el medio y otra bacteria presente en el medio entonces es capaz de incorporar esta información, estos segmentos de cromosomas eh, a su endogenote. Entonces, de esa manera, pues se incorpora secuencia de información genética que codifica para algo. Entonces, como ya mencioné, si es una ventaja, si esta información genética que ha incorporado la bacteria a su endogenote es eh, algo favorable, pues se va a mantener en las sucesivas progenias de la bacteria, es decir, la bacteria se va a ir dividiendo en el proceso de la fisión binaria, se tiene que replicar el cromosoma bacteriano y pues ahí también se iría replicando el exogenote. En la fase de la, bueno, en la forma de la transducción, porque lo que estamos mencionando acá es que se ha descubierto que por lo menos existen estas tres formas en las cuales las bacterias pueden obtener, entre comillas, información genética del medio externo, que les permita pues tener unas ventajas selectivas. Entonces, no estamos diciendo que son fases, ni estoy diciendo de que las bacterias presentan todas, porque no es así. Presentan algunas de estas formas para poder obtener información genética del medio, en cierto modo del medio, porque es externo. La información genética que tiene es externa, no es propia, obviamente. Bueno, entonces la otra forma en la que se ha descubierto que las bacterias obtienen información genética del medio externo es la transducción, en donde pues participa genes virales porque participa un fagosoma o fago, es decir, el virus que es capaz de parasitar a las bacterias eh, con, y en el momento acarrear información genética eh, e incorporarla a la información genética bacteriana. Entonces el fago hace su función, lo normal, que es pues, entre comillas, aterrizar en la bacteria y pues introducir la información genética que acarrea y esta eh, se incorpora al cromosoma bacteriano. Entonces, lo único que sí es que este lleva unas variantes, las vamos a ver más a profundidad en la siguiente diapositiva, porque pues puede producir tanto la destrucción de la bacteria, ser, producir una lisis, ser citolítico, o no destruir la bacteria, ser lisogénico, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, en la parte de la conjugación, cuando hablamos de los plásmidos, lo mencionamos en la primera clase de este componente. Y los plásmidos son ADN circular de doble cadena, al igual que el cromosoma bacteriano, pero muchísimo más pequeños que el cromosoma bacteriano. Entonces, normalmente cada plásmido codifica para algún elemento en particular, como por ejemplo la capacidad para resistir a X o Y antibiótico. Una bacteria puede contener más de un plásmido y el plásmido se pasa de una bacteria a la otra a través de la formación de una especie de puente, que en este caso es un pilosexual o pili. Entonces, este pili, fimbria, pelo, como lo quieran llamar, es formado por la célula macho, que en este caso sería la célula que tiene pues dentro de su información, dentro del plásmido tiene la información necesaria para poder estructurar este puente, este pelo, y de esa manera entonces empezar a pues separar la doble cadena
y empezar a enviar una, 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 una de las cadenas. En el momento en que pues la cadena está pasando, se va nuevamente enrollando en la célula receptora y a la vez se empieza a hacer la síntesis complementaria de esa cadena para poder formar nuevamente un plásmido, es decir, para poder formar de una cadena la cadena complementaria, hacerla de doble cadena, encerrarla y hacer entonces nuevamente un ADN de doble cadena circular, o sea, un plásmido. Igual en la célula donadora, que en este caso se constituiría como el macho, entonces esta que se va quedando solo con una cadena, a su vez, pues se va sintetizando, por las polimerasas se va sintetizando la cadena complementaria para que cuando se separa, digamos entre comillas, la copia que se le está dando a la célula receptora, entonces este vuelva a constituir la cadena complementaria y entonces vuelva a estar presente la doble cadena, se cierra y vuelve a quedar entonces el plásmido. Y como que si nada ha pasado. Entonces, de esa manera quedan dos bacterias con el mismo plásmido. Entonces, si normalmente este plásmido pues, va a contener información genética que va a permitir codificar proteínas, codificar enzimas, etcétera, que van a representar una ventaja selectiva para la bacteria. Y por eso una bacteria puede ser en un plásmido resistente a X antibiótico, en otro plásmido a Y antibiótico y así sucesivamente con la presencia de los plásmidos ser resistentes. Y precisamente estas formas son mecanismos de interacción microbiana que pues han demostrado que las bacterias se relacionan. Entonces, eh, que así como el quorum sensing, la constitución de estos puentes pues implica un contacto cercano entre las bacterias e implica pues una especie de interacción, comunicación a su manera, ya que obviamente como no como nosotros que tenemos pues órganos sensoriales en su forma a la manera de las bacterias, tienen sí también la forma de poder percibir el medio y poder interactuar. Bien, entonces hablemos un poquito más sobre estos mecanismos por los cuales las bacterias pueden incorporar fragmentos de información genética del medio a su cromosoma bacteriano. Uno de los que hablábamos es la transformación, el que ustedes están viendo en pantalla. En la derecha tienen una representación en la que es muy fácil de comprender cómo fragmentos de ADN, que pues obviamente estos fragmentos de ADN vienen de una célula que murió, de una bacteria que murió. Entonces, pues cuando muere, se desintegra su membrana celular, obviamente su pared celular. Lo más seguro es que murió porque su pared celular se perdió. Entonces la membrana no es capaz de soportar los gradientes de concentración de solutos presentes en el medio interno y pues por osmosis la bacteria lo más seguro es que murió lisada. Entonces estos fragmentos de ADN pues quedan liberados en el medio. Una bacteria que pues se encuentra también cerca del medio o que se incorpora al medio y ahí están los fragmentos de ADN, puede incorporarlos en su interior. Entonces, la bacteria que es capaz de obtener los fragmentos o la información genética presente del medio, pues se llama una bacteria competente. A esa capacidad se le llama competencia, la capacidad de poder obtener esta información. En muchas especies de bacterias está codificada por genes cromosómicos que se activan en determinadas circunstancias ambientales. Esto quiere decir que la bacteria que, que hace o que es competente, pues eh, lo trae codificado en su información genética. O sea, no es así como que todas pueden hacerlo, sino que dentro de su eh, información genética ya la bacteria viene competente, o sea, tiene la capacidad, pues desde su información genética, tiene la capacidad para poder percibir
que hay información genética en el medio externo y que entonces inicie un proceso de incorporación de esa información genética para también a su vez no solo capturarla, sino mezclarla en su propia información genética. Entonces, ser competente está ya codificado o dispuesto por la información cromosómica bacteriana, o sea, por el endogenote. Ya viene presente en el endogenote la capacidad para poder incorporar exogenotes. Cualquier DNA presente en el medio se enlaza en forma indiscriminada, ¿ok? Pero aquí va a poder pasar dos situaciones, porque habría que ver las características eh, que sean similares, entre comillas, para que nos entendamos, homólogas a la información genética ya existente o alguna porción, algún segmento del cromosoma bacteriano del endogenote que sea similar, sea homólogo a el exogenote para poderlo incorporar sin dificultad, ¿ok? Como si fuese una especie de rompecabezas, el cromosoma bacteriano, entonces, y yo obtengo del medio diferentes piezas, entonces, pero debe de ser similar, debe de ser parecido a la pieza que yo colecto a las porciones que me hacen falta para completar el rompecabezas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, pues no se puede dar. Si la información es heterógena al cromosoma bacteriano, entonces va a ser fallida, no se va a poder incorporar de manera adecuada la información. Y pues obviamente entonces pues se va a degradar la información genética porque hay diferentes enzimas que se van a encargar de hacer esto. Entonces, el destino del fragmento internalizado del DNA depende de si comparte homología, o sea, si son similares con la porción del DNA receptora, o sea, del endogenote. En este caso puede ocurrir recombinación, pero el DNA heterólogo, la recombinación se refiere a que pues se va a incorporar, ¿ok? Pero el DNA heterólogo se degrada y no produce ningún cambio hereditable en el receptor. O sea, si es heterólogo, la información genética del segmento colectado del medio externo no es, entre comillas, compatible, o sea, no son similares, no encajan a ninguna secuencia del cromosoma bacteriano, entonces no se va a poder unir de manera efectiva. Entonces lo que va a pasar es que esa secuencia, ese fragmento capturado, pues va a desaparecer. Entonces al desaparecer, al no quedar incorporado en el cromosoma bacteriano, cuando la bacteria haga fisión binaria, pues no se va a poder heredar ese segmento, esa información. Contrario, si obviamente hay una incorporación, una integración completa, porque son completamente homólogos, tanto el exogenote como el endogenote, entonces pues se va a incorporar y desde ese momento en adelante, pues esa secuencia de información genética, ese fragmento de información genética, al momento de hacer la replicación del ADN cromosómico bacteriano, pues igual se va a replicar como se replica, pues como se replicará todo el cromosoma completo. Que esa es una situación interesante en las bacterias. Una vez inicia el proceso de replicación del cromosoma bacteriano, este se va a llevar hasta el final. A pesar de que en el medio se han acabado los nutrientes, incluso puede la bacteria hacer fenómenos de, de, de utilizar, de degradar sus propias estructuras bacterianas con tal de terminar el proceso de replicación de la información genética. Este es un fenómeno como el hecho de disparar una bala. Una vez se jala el gatillo, la bala salió y punto. No hay marcha para atrás. Entonces, lo mismo con el caso de la replicación del cromosoma bacteriano. Una vez se inició el proceso de replicación del cromosoma bacteriano, la bacteria, aunque se quede sin nutrientes en el medio externo, aunque sea, digamos así, comiéndose a sí misma, el proceso va a terminarlo. Puede que se termine sin bacteria, pero con dos cromosomas se termina. Y de ahí pues podemos ver la cuestión de la existencia de fragmentos de ADN. Ese es solo
una teoría, o sea, solo es una idea. No estoy diciendo que así funciona, pero lo que les quiero decir es que una vez forma parte este exogenote del endogenote, porque son completamente homólogos, son compatibles, desde ahí para allá, pues cada vez que se replica el cromosoma se replica completo. Y como este ya forma parte del cromosoma, entonces se va a replicar todo, incluyéndolo a él. Y desde ahí entonces en adelante eh, ya forma parte de todas las células hijas, de toda la progenie bacteriana, ya va a contar con esa información genética para lo que sea que codifique, lo que sea que haga esa información. La transducción, por su parte, es la transferencia de información genética de la célula donadora a la célula receptora, pero en donde entra en juego el bacteriófago o el fago. Entonces, en este caso, o sea, esto es como, por ejemplo, el dengue, así de fácil para comprender. El zancudo es el que transmite el virus. Ok, entonces en este caso supongamos que el zancudo es el bacteriófago y que pues acarrea un segmento de información genética y que pues lo introduce en otra bacteria. Y así va, entre comillas, de bacteria a bacteria. Los fagos infectan a las células sensibles por absorción a receptores específicos en la superficie celular y luego inyectan su DNA o RNA, dependiendo pues de qué se trate. Esto quiere decir de que pues obviamente los virus y el bacteriófago sigue siendo un virus. Entonces pues necesita tener ese acoplamiento molecular gracias pues a los receptores y a los ligandos. O sea que no es que el fago o el bacteriófago se va a ir a cualquier bacteria, sino que pues deben de presentar este tropismo, es decir, el bacteriófago va a ser, entre comillas, un tanto específico para las bacterias que podrá entonces inyectarles esta información genética. Tiene dos variedades funcionales según lo que sucede después de que se inyecta el ácido nucleico viral. Entonces, cuando estamos hablando de esto es que obviamente el virus no es así como que le quiera hacer el favor a la bacteria de incorporarle información genética que lo vaya a hacer resistente, por ejemplo, a un antibiótico o que le vaya a dar una capacidad nueva a la bacteria. No, realmente el virus en su proceso pues, de parasitación y de robo de información genética, lo que anda haciendo es, digámoslo así, es como que llega a una célula, mezcla su información genética con la de la célula parasitada y pues en el proceso de salir de esa célula se lleva consigo no solo la información viral, sino que se lleva consigo parte de la información de la bacteria. Entonces en ese proceso pues se ha llevado secuencias que permiten darle una ventaja a una bacteria o resistir a un antimicrobiano, sintetizar alguna proteína, alguna enzima que le sirva como factor de virulencia, etcétera. Entonces, entiéndase que no es así como que, no, es más bien como un Robin Hood, es decir, le roba a los que más tienen, que en este caso sería una bacteria con una capacidad, una bacteria con un elemento positivo, poderoso, un factor de virulencia, así dejémoslo, un factor de virulencia. Ya deberían de entender a esta época que es un factor de virulencia. Entonces, captura un factor de virulencia, por ejemplo, pero cuando va y asalta a otra bacteria, pues ahí en el proceso, digamos que le entrega o deja ahí este factor de virulencia que le quitó a la otra bacteria. Entonces,
no es un superhéroe realmente el bacteriófago. El bacteriófago anda sobreviviendo, multiplicándose de bacteria en bacteria. Solo que en el camino, pues anda acarreando información genética que ha capturado de las bacterias anteriores y que cuando pues llegan a una progenie bacteriana, pues puede representar la incorporación de una nueva ventaja o de un pues, factor de virulencia eh, para esa progenie bacteriana. O sea, esas bacterias que no lo tenían antes, ahora ya lo tienen. ¿Y cómo es que esto sobrevive? Bueno, es que sobrevive porque tiene dos vías. Entonces, la primera vía, pues no daría lugar a esto, pero la segunda sí. ¿Cuál es la primera? Pues la primera vía, digámoslo así, es una vía lítica o citolítica, como lo queramos llamar. ¿Qué quiere decir? Pues que los fagos son virulentos, son líticos, causan la destrucción de la bacteria hospedadora. Una vez, o sea, funciona como un virus típico, pues, una vez entra el virus, secuestra la maquinaria de la célula, en este caso es de una bacteria, se multiplica en el citosol, en este caso es una bacteria en el citosol, se multiplica en el citosol y luego entonces para salir pues se destruye la bacteria desde adentro hacia afuera. Entonces salen las miles o millones de copias del virus y en el proceso pues matan a la bacteria. Es un típico virus, un virus típico, un virus citolítico. Ahora, puede ser que no se comporte así, sino que se puede comportar como un fago temperado. Bueno, el fago temperado a su vez tiene dos formas. Veamos cuáles son. Puede iniciar un proceso de crecimiento lítico desde este tipo o pueden ingresar en forma inactiva, llamado profago. O sea, los virus, pues específicamente los fagos, los virus que parasitan a las bacterias, los bacteriófagos. Los bacteriófagos temperados, pueden ser o líticos o ser lisogénicos, a diferencia de los fagos líticos que simplemente son virulentos o son líticos, o sea, son destructores de células. Entonces, los fagos temperados no, pueden ser los dos, pueden ser líticos o pueden ser lisogénicos. Entonces, en la que se permite que la célula hospedadora infectada prosiga con su desarrollo y su división, estamos hablando de un profago. O sea, vamos a generar una bacteria que va a estar pues multiplicando en su interior al virus y cada vez que se divide la bacteria pues también se lleva consigo esa célula hija, digámoslo así, se lleva consigo también la secuencia de información genética necesaria para la síntesis del bacteriófago, ¿ok? Pero pues que transmite a sus descendientes el genoma del profago que es capaz de inducirse para producir un fago, en un proceso casi idéntico al desarrollo de los fagos líticos. La célula bacteriana que alberga un profago latente se conoce como lisógena, capaz de producir fagos líticos, y su estado se conoce como lisogenia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que existirán virus que de una sola vez pues hacen lo que tienen que hacer, destruir a la célula. Son virus líticos. Sí son virus, pero para no confundirlos son fagos, son bacteriófagos, son virus que parasitan a bacterias únicamente. Ok, entonces, pero también tenemos los fagos temperados, que estos pueden que no destruyan a la bacteria de una sola vez. En su momento lo harán, pero no lo hacen de una sola vez, sino que lo que hacen es entrar, mezclar su información genética con la información genética bacteriana y ahí estar en un estado latente. Entonces, llegará un momento, por no sabemos qué, estimule a que esa secuencia de información genética que está incorporada en el cromosoma bacteriano, que es el prófago,
se active y entonces se empiecen a sintetizar pues las partículas virales o los viriones. Entonces, y ahí sí pues ya producir la lisis de la bacteria, es decir, la destrucción de la bacteria. Muy bien, aquí lo tenemos representado. Vamos a comenzar, en este caso, con la incorporación del material genético del fago a la célula. Ustedes pueden ver, hace lo que hace un virus, pues llega a la membrana celular, se une sus ligandos a los receptores, incorpora su información genética viral y pues esa información genética viral va y busca el cromosoma bacteriano para este caso. ¿Okay? Pues a diferencia de la célula eucariota, que está la información contenida en un núcleo, en la bacteria, pues no, está en un nucleoide, está libre en el citoplasma, contenida solo en una región y anclada a la membrana celular. Entonces, pues la información se integra como todo material genético viral y entonces aquí pasan dos cosas. Okay, tenemos, vamos a tomarlo aquí como el 1 y aquí lo vamos a tomar como el 2. Okay. Vale, en el caso 1, pues pasará lo que pasa pues con la mayoría de los virus. Se incorpora la información genética para secuestrar las estructuras de síntesis proteicas de la bacteria en este caso, y entonces pues en el caso de las bacterias es mucho más rápido porque no hay membrana nuclear, entonces en el mismo citosol se está haciendo la transducción del cromosoma hacia el ARN mensajero, que a su vez los ribosomas 70S están ahí y en cantidades abundantes presentes en el citoplasma, en este caso el citosol. Entonces, en cuanto prácticamente se está haciendo la transducción, se está haciendo la traducción y entonces se están sintetizando las proteínas, que en este caso serían las proteínas virales. Entonces se producen rápidamente pues las partículas virales, que en este caso serían los fagolisosomas, y estos pues una vez están en grandes cantidades en la bacteria, pues producirán la lisis celular, es decir, la destrucción de la bacteria. Y bueno, se sigue el ciclo lítico, es decir, pues ese nuevo fago que se produjo va a buscar otra bacteria que presente los mismos receptores y se continúa la supervivencia del fago. En el caso 2, tenemos que pues igual, llegó el virus, ¿okay? Llegó el virus, incorporó su información genética, pero en este caso queda en forma de profago. ¿Qué quiere decir? Que no empieza el virus a multiplicarse inmediatamente, sino que permite de que esta célula haga su fisión binaria y entonces permita que se produzcan progenies bacterianas que llevan consigo la información genética del fago. Entonces se producirán miles o millones de bacterias que son profagos, es decir, bacterias que tienen en su información genética la codificación para la producción de aquel fago que parasitó a aquella célula. Entonces van a haber situaciones del medio externo, como la luz ultravioleta, el estrés y otras cosas más que podríamos desconocer, que podrían generar de que esa información genética entonces sí se active. Entonces, una vez se active, ahora lo voy a hacer en azul, una vez se active, entonces entrar a ciclo lítico, porque la información genética se ha activado, entonces hace lo que debe de hacer el virus, empezar a sintetizar sus proteínas virales
y pues producir partículas virales una vez se ensamblan y pues salir de la célula para ir a parasitar a otra célula. Entonces, del ciclo lisogénico se puede pasar al ciclo lítico. Entonces, esto es una forma en la que el bacteriófago se mantiene o mantiene su supervivencia en el medio parasitando bacterias. El último eh, método o forma por el cual se sabe que las bacterias pueden incorporar información eh, genética del medio externo es la conjugación. En la conjugación, eh, pues lo que podemos ver en la imagen de la derecha es que se genera un intercambio de información genética entre dos bacterias. Es un proceso que requiere un contacto íntimo y donde vamos a tener entonces una célula dadora y una o donadora y una célula receptora o pasiva. Entonces, eh, solo cuando la célula bacteriana contiene un plásmido autotransmisible ocurre la transferencia de DNA por conjugación, es decir, el mismo plásmido contiene la secuencia de información genética necesaria para la formación de este puente, de este pilo sexual, para que se pueda establecer la transferencia y de la maquinaria necesaria para hacer posible dicha transferencia. Entonces es el mismo plásmido el que contiene la secuencia de información necesaria para poder establecer este tipo de relación. Los plásmidos tienen enorme importancia en la microbiología médica, pues porque, por ejemplo, se ha demostrado cómo las bacterias pueden transferirse plásmidos que contienen la capacidad para resistir a antimicrobianos. Entonces, han habido bacterias que al estar relacionadas, por ejemplo, en una infección simultánea por dos bacterias, estas bacterias han podido en la misma persona transferirse información y de esa manera mostrar resistencia a los antibióticos. Cuando se conocía, por ejemplo, que X o Y bacteria era resistente a X y antibiótico y que la otra no lo era, y después demostrar que las dos terminaron siendo resistentes a esos antibióticos, lo que pues demostró de que sí en una persona las bacterias pueden transferirse esta clase de información genética y esto conferirles a ellos una ventaja selectiva, pero obviamente representa para nosotros una problemática en la existencia de los antimicrobianos posibles para el uso en los tratamientos de los pacientes. La transferencia del DNA cromosómico es un evento menos común y está mediada por solo unos cuantos plásmidos, lo cual es una ventaja porque no quiere decir, uno, que todas las bacterias puedan contener plásmidos, dos, de que todos los plásmidos sean únicamente para la transferencia de resistencia a antimicrobianos, sino que pueden por ejemplo, el mismo plásmido eh, tiene que codificar poder estructurar el pelo sexual, que pueda que la bacteria no tenga la capacidad de formar fimbrias o de formar pelo. Entonces, pues confieren diferentes situaciones, no únicamente la capacidad de resistencia a los antimicrobianos, sino que puede representar la formación de pelo, la formación de un flagelo o flagelos, eh, una proteína, una enzima que antes no contenía, etcétera, etcétera. Eh, si esta representa una ventaja selectiva, entonces esta va a mantenerse vigente en las sucesivas eh, progenies que se produzcan de esta célula que lo recibió, o sea, la célula original que lo recibió, lo va a transferir a todas sus células hijas. Más sin embargo, no si este no es así. O sea, si no representa una ventaja, no necesariamente
va a pasarse a las siguientes generaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede transmitir un plásmido? La variedad de propiedades celulares asociadas con los plásmidos es muy grande. Estas incluyen, por ejemplo, la producción de toxinas, que antes una bacteria no tuviese la capacidad de producir X o Y toxina o no produjera toxina. Y ahora con la transferencia de un plásmido en el cual se codifica esta proteína, o puede ser lípido o puede ser azúcar, entonces o forma estructural o forma una parte de lo que puede hacer una toxina, ahora sí lo puede hacer. La producción de pelos y otras adhesinas, recordemos que las fimbrias o pelos sirven para poderse adherir a células, a tejidos. Entonces el hecho de que a través de un plásmido se codifique la producción de las fimbrias, que antes tal vez esta bacteria no lo poseía, entonces no tenía ese factor de virulencia. Ahora con la incorporación del plásmido, ahora tiene la secuencia de información genética necesaria para poder constituir adhesinas o constituir estas fimbrias, y son factor de virulencia. En esencia, todos los plásmidos transmiten pues una ventaja selectiva, y eso pues para nosotros constituye un mayor problema, por ende es un factor de virulencia. Por ejemplo, la resistencia a antimicrobianos y otras sustancias químicas tóxicas, y la producción de sideróforos para captar hierro. Las bacterias necesitan hierro para sobrevivir. Nuestro cuerpo en forma de defensa mantiene el hierro secuestrado en el interior de nuestras células para que pues exista menos hierro libre, y de esa manera pues las bacterias que lo necesitan para sobrevivir no tengan tanta capacidad para sobrevivir. Pero a su vez, esto es una lucha de especies, a su vez las bacterias han desarrollado enzimas pues que les permiten poder capturar el hierro. Entonces, que esto en este caso se llaman sideróforos. Entonces, la producción de estos sideróforos a mayor cantidad o más efectivos, pues permiten entonces poder sobrevivir a la bacteria, porque logran captar el hierro que necesitan en nuestro medio. Bueno, en el caso de la bacteria, nosotros representamos un medio externo, entonces poder incorporar hierro presente en el medio externo del hierro que nosotros tenemos en nuestro interior. La producción de ciertas enzimas catabólicas importantes en la biodegradación de residuos orgánicos, es decir, poder hacer vías bioquímicas que quizás antes no podía hacer la bacteria, para poder entonces captar eh, elementos necesarios. Si estamos hablando pues, de catabolismo, quiere decir que estamos hablando de poder capturar moléculas grandes o macromoléculas y poderlas degradar hasta sus unidades formadoras o unidades bases. Por ejemplo, si estamos hablando de polipéptidos, poderlo llevar hasta péptidos, y de péptidos poderlos pasar hasta aminoácidos. Si estamos hablando de azúcares grandes, poderlos llevar hasta eh, azúcares pequeños o hasta sus unidades bases, como los glúcidos. Entonces, y así sucesivamente, cuando hablamos de la parte catabólica, entonces lograr desarrollar otras vías catabólicas, o lograr desarrollar eh, vías que antes pues no tenía la bacteria. Ciertamente, las bacterias tienen mecanismos que generan alteraciones de las funciones celulares, del tejido, de la situación química o bioquímica de nuestro cuerpo, pero también en algunas ocasiones, más allá de la acción directa que pueda generar una bacteria sobre nuestro cuerpo, es la presencia de ellas la que desencadena una respuesta inmunitaria que va a generar la sintomatología y por ende la enfermedad. Entonces, hablamos de la inmunopatogenia. Cuanto mayor es el periodo en que una infección bacteriana permanece en el hospedador, mayor es el tiempo del que las bacterias disponen para proliferar y producir más daño. Es decir, las bacterias han desarrollado mecanismos por los cuales pueden evadir a nuestro sistema inmunológico.
Estos factores de virulencia permitirán entonces que la bacteria pueda persistir durante mucho más tiempo en nuestro organismo y por ende poder causar mayores daños. El caso de los virus es bastante particular porque pueden llegar a producir en sus infecciones crónicas hasta situaciones de cáncer. Pero en este momento estamos hablando de las bacterias. El asunto es que mientras la bacteria se encuentra mayor tiempo dentro de nuestro organismo, quiere decir que es porque presenta las habilidades para poder eh, evitar la acción de nuestro sistema inmune. Hablando entonces de factores de virulencia. Las bacterias que pueden evitar o inutilizar las defensas del hospedador presentan una mayor capacidad potencial de producción de enfermedad. Porque es evidente, si una bacteria no tuviese esta capacidad para poder evadir a nuestro sistema inmunológico, entonces nuestro sistema inmunológico se encargaría y la infección desaparecería. Las posibilidades de la producción de una enfermedad serían menores, porque en este sentido la bacteria no tendría mayor tiempo para poder producir sus sustancias o la presencia mecánica de la misma no podría generar mayores alteraciones. El sistema inmunológico, si ésta no tuviera la capacidad de defenderse, podría deshacerse rápidamente de ella y no podrían llegar hasta esos niveles. Entonces, ¿qué mecanismos presentan las bacterias para poder evitar que sean eliminadas rápidamente de nuestro cuerpo y que entonces no puedan producir la enfermedad? Bueno, tenemos encapsulación. En este sentido, quiere decir de que las bacterias capsuladas tienen mayor capacidad para poder evitar que sean destruidas. Por ejemplo, evitan poder ser fagocitadas. La cápsula entonces le da facultades al microorganismo, es decir, a la bacteria, para, por ejemplo, poder adherirse más fácilmente al tejido o evitar la acción del sistema inmune. También que en cierto modo también se vincula al enmascaramiento antigénico porque la cápsula le permite enmascarar partes de las biomoléculas expresadas en su membrana, en la cara externa, y de esa manera pues no tener tantos sitios de unión a receptores en donde a su vez puedan servir como moléculas antigénicas para la producción de un anticuerpo y la estimulación del sistema inmunológico. Mimetismo antigénico, en el sentido de que hay demasiada similitud entre antígenos y esto hace que entonces el sistema inmunológico en cierto modo lo pase desapercibido. Cambio antigénico o variación antigénica, que lo vemos más común en los virus, aunque las bacterias lo pueden hacer en menor medida también, se refiere a que para poder evadir la formación de una inmunidad específica, pues se varía el antígeno y de esa manera entonces la bacteria sigue vigente porque la formación de anticuerpo que se pudo haber ya dado ya no sería funcional ante la variación del antígeno. La producción de proteasas que son capaces de destruir a los anticuerpos, porque los anticuerpos son proteínas. Las inmunoglobulinas son proteínas, son de naturaleza proteica. Por ende, la proteasa, la capacidad de poder destruir, eh, escindir, cortar o destruir pues, proteínas es un factor de virulencia que favorecería para evitar la acción del sistema inmunológico. La capacidad de destruir a las células fagocíticas, poder destruir neutrófilos, poder destruir monocitos, pues permite entonces evitar que estos cumplan su función, fagocitar. La inhibición de quimiotaxis, es decir, eh, generar alteraciones bioquímicas que impidan que el sistema inmunológico se pueda coordinar en una acción contra el organismo y de esa manera pues evitar entonces ser destruidos. Aparte de la destrucción de los fagocitos o de las células fagocíticas, pues se puede también inhibir la fagocitosis. Como mencionábamos,
Bacterias como Mycobacterium tuberculosis pueden evitar, por las características de su membrana, ser fagocitados, ser destruidos. La inhibición de la función fagolisosómica, es decir, una vez son endocitados o fagocitados, en este sentido, evitar pues que la lisosima se una al fagosoma y de esa manera no poder funcionar o no poder generar el fagolisosoma, que es la forma en la que se inicia el proceso de digestión de un fagosoma. Un fagosoma es lo que se incorpora a través del proceso de fagocitosis al citoplasma celular. La resistencia a las enzimas lisosomales. Las enzimas lisosomales son una forma química en la que nuestro cuerpo puede destruir múltiples organismos. La inhibición de la acción enzimática lisosomal pues evitaría que puedan ser destruidos. Y la capacidad para replicarse intracelularmente, es decir, a pesar de ser fagocitados, como el caso de algunos géneros de Neisseria, de algunas especies de Neisseria, en donde Neisseria, por ejemplo, gonorrhoeae, puede estar dentro de los neutrófilos, que son células fagocíticas, y aún dentro de la célula estarse multiplicando porque la célula no lo puede destruir. Entonces, la bacteria aprovecha estar dentro de una célula de defensa para poder multiplicarse y pasar desapercibido para el resto del sistema inmunológico. Y es así como hemos finalizado con la clase de metabolismo y genética bacteriana. Cualquier duda o consulta, saben cuáles son los medios para podernos comunicar y poderle dar solución. Muchas gracias y hasta la próxima.